Ahí estaba yo, parada frente a la nevera abierta, mirando el vacío más cruel que había visto en mis 68 años de vida. No había un solo plato, ni una sobra, ni siquiera las migajas del pavó que había marinado durante 2 días enteros. Solo una nota pegada en la pared interior, escrita con esa letra descarada que ya conocía tan bien. Gracias por el banquete, suegra. Brenda. Mis manos temblaron, pero no de frío. Era algo mucho más profundo, algo que llevaba años creciendo en silencio dentro de mi pecho. El reloj de la cocina marcaba las 10 de la mañana del 25 de diciembre. Navidad. La fecha que había esperado con tanta ilusión se había convertido en mi pesadilla más real. Cerré la nevera despacio, como si ese gesto pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Pero la realidad siguió ahí, golpeándome con una frialdad que ningún aire acondicionado podría igualar. 3 días. Había pasado 3 días enteros preparando cada detalle de esta cena navideña. Desde el 22 por la mañana, cuando salí a comprar los ingredientes más frescos del mercado, hasta anoche, cuando terminé de decorar la mesa con esas servilletas rojas que había guardado especialmente para esta ocasión. El pavó había costado $120. Los mejores cortes de carne, otros 80. Las verduras orgánicas, los postres caseros, los vinos que Esteban tanto disfrutaba. Había gastado más de $400 en total, dinero que había ahorrado durante meses de mi pequeña pensión. Y ahora, nada. Absolutamente nada quedaba de todo ese amor convertido en comida. Me senté en la silla de la cocina, esa misma donde había pelado papas hasta que mis dedos se entumecieron, donde había amasado el pan que ahora también había desaparecido. El silencio de la casa me gritaba una verdad que ya no podía ignorar. No era la primera vez. Esta sensación de vacío, de ser invisible en mi propia vida, había comenzado mucho antes que esta Navidad. Pero nunca había sido tan literal, tan cruel, tan evidente como ahora. Recordé el momento exacto en que Brenda entró a mi vida. Hace 5 años, cuando Esteban me la presentó como la mujer de sus sueños. Yo sonreí, la abracé, le dije lo hermosa que se veía con ese vestido verde que llevaba puesto. Quería tanto que fuera parte de nuestra pequeña familia. Qué ingenua fui. Desde el primer día, Brenda me miró como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la casa. Pero lo hacía con tanta sutileza, con tanta elegancia, que Esteban nunca se dio cuenta. O tal vez sí se dio cuenta, pero le resultaba más cómodo fingir que no pasaba nada. Las primeras señales fueron pequeñas. Llegaban a cenar sin avisarme, y yo corría a preparar algo extra. Brenda suspiraba y decía, «Ay, Julieta, no te hubieras molestado. Nosotros podemos comer cualquier cosa». Pero sus ojos decían todo lo contrario. Sus ojos decían, «Más te vale que sea perfecto». Después vinieron las visitas sorpresa con sus amigas. «Julieta, ¿podrías preparar algo de picar? Son solo 4 personas». Pero llegaban 8, 10, y yo terminaba vaciando mi despensa para que Brenda pudiera quedar bien frente a sus invitadas. Nunca me sentaban en la mesa con ellas. Yo era la que servía, la que lavaba, la que desaparecía cuando ya no me necesitaban. Y Esteban, mi propio hijo, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara, se convirtió en un extraño que me hablaba solo cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿podrías cuidar la casa este fin de semana? Nos vamos a la playa». «Mamá, ¿me prestas tu auto? El nuestro está en el taller». «Mamá, Brenda dice que sería bueno que ordenes un poco más la casa». Siempre mamá cuando necesitaban algo. Julieta cuando me dirigían la palabra como si fuera una empleada. Pero yo seguía ahí, esperando. Esperando que algún día me vieran, me valoraran, me quisieran como yo los quería a ellos. Esperando que esta Navidad fuera diferente, que por fin pudiéramos ser una familia de verdad. Qué estúpida había sido. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana de la sala. Desde ahí podía ver el auto de Esteban estacionado en la entrada de la casa de enfrente, en casa de Vanessa. Sí, ahí estaban todos, celebrando la Navidad que yo había cocinado, en una mesa que no era la mía, riéndose de chistes que no podía escuchar. Mi teléfono no había sonado ni una sola vez en toda la mañana. Ni un feliz Navidad, mamá. Ni un gracias por la comida. Ni siquiera un mensaje preguntando si estaba bien. Era como si hubiera dejado de existir después de entregar mi regalo más preciado, mi tiempo, mi esfuerzo,
mi amor convertido en comida. Regresé a la cocina y me serví un vaso de agua. Tenía la garganta seca, como si hubiera estado gritando durante horas, aunque no había pronunciado ni una palabra desde que encontré esa maldita nota. Fue entonces cuando las memorias comenzaron a llegar como una avalancha que ya no podía detener. Recordé la llamada de Brenda hace una semana. Suegra, este año queremos hacer algo especial para Navidad. ¿Te parece si nos encargamos nosotros de cocinar? Tú ya has hecho tanto durante todos estos años. Yo me emocioné tanto. Pensé que por fin me habían visto, que por fin había notado todo lo que había dado sin pedir nada a cambio. Por supuesto, hija, le dije. Será maravilloso descansar un poco. Pero al día siguiente, Esteban llegó con otra versión. Mamá, Brenda estaba pensando, ya sabes cómo es ella para cocinar. ¿No te importaría preparar algo pequeñito? Solo por si acaso. Y yo, como siempre, dije que sí. Solo algo pequeñito se convirtió en el banquete más elaborado que había preparado en años. Porque así era yo. Nunca podía hacer las cosas a medias cuando se trataba de mi familia. El martes 22 salí temprano al mercado. Quería los mejores ingredientes, los más frescos, los que harían que esta Navidad fuera perfecta. Gasté todo lo que tenía ahorrado para mis medicinas del próximo mes, pero no me importó. Mi familia valía más que cualquier pastilla. Compré ese pavó enorme que el carnicero había reservado especialmente para mí. Doña Julieta me dijo, este pavó va a quedar espectacular. Su familia va a estar feliz. Si él supiera. Después fui por las verduras. Zanahorias bebé, espárragos frescos, papas pequeñitas que brillaban como perlas. En la panadería, compré la harina más fina para hacer el pan que a Esteban tanto le gustaba cuando era niño. Llegué a casa con las bolsas tan pesadas que me dolían los brazos, pero el corazón me latía de alegría. Esta vez sería diferente. Esta vez se darían cuenta de cuánto los amaba. El miércoles 23 fue el día de las salsas y los postres. Pasé 12 horas en la cocina, preparando cada detalle con el cuidado de un artista pintando su obra maestra. El flan de coco que le gustaba a Brenda, aunque nunca me lo había dicho. Los buñuelos que Esteban pedía cada Navidad desde que era adolescente. Mis pies se hincharon de tanto estar parada. Mis manos se cubrieron de pequeñas quemaduras por trabajar tan rápido. Pero cada dolor valía la pena si iba a haber sonrisas genuinas en sus rostros. El jueves 24, la víspera, fue el día del pavó. Me levanté a las 5 de la mañana para comenzar con el marinado. Cada hierba, cada especia, fue colocada con precisión milimétrica. Quería que fuera perfecto. Durante el día, terminé de preparar todo lo demás. Los vegetales cortados en formas perfectas, la mesa decorada como si fuera para una revista, hasta las copas brillaban como diamantes. A las 8 de la noche, cuando todo estaba listo, llamé a Esteban. Hijo, ¿a qué hora vienen mañana? Ay, mamá, ¿sabes qué? Surgió algo. Vamos a pasar primero por casa de los papás de Brenda en la mañana, pero en la tarde caemos por ahí. ¿En la tarde? Pero el pavó estará frío. No te preocupes, lo calentamos. Tú sabes que tu comida siempre está deliciosa, incluso recalentada. Colgué el teléfono con una sonrisa forzada. Pero algo en mi estómago se retorció. Algo no estaba bien. La noche del 24 la pasé despierta, pensando en cómo calentar la comida para que no perdiera su sabor. Planifiqué cada detalle para que todo estuviera perfecto cuando llegaran en la tarde. A las 6 de la mañana del 25, me levanté para revisar que todo estuviera en orden. El pavó se veía hermoso en la nevera, dorado y jugoso. Los postres estaban perfectamente presentados. Los vegetales esperaban su momento en contenedores perfectamente etiquetados. Me bañé, me puse mi mejor vestido rojo, el que había comprado especialmente para esta ocasión. Me maquillé con cuidado, quería verme hermosa para mi familia. Quería que estuvieran orgullosos de mí. Y después esperé. 9 de la mañana. 10 de la mañana. 10:30. Fue entonces cuando decidí revisar la nevera para ver si necesitaba sacar algo para que se entibiara antes de calentarlo. Y me encontré con la nada más absoluta. Con esa nota que ahora arrugaba entre mis manos temblorosas. Ahora entendía todo. El plan había sido perfecto. Sabían exactamente lo que hacían. Mientras yo dormía,
probablemente muy temprano en la mañana, habían venido como ladrones. Habían tomado cada plato que había preparado con tanto amor. Habían vaciado mi nevera como si fuera un buffet gratuito. Y se habían ido a celebrar sin mí. No era solo la comida lo que habían robado. Era mi Navidad. Era mi dignidad. Era la última esperanza que me quedaba de que algún día me verían como algo más que una sirvienta conveniente. Me quedé ahí parada, con esa nota arrugada en mi mano, y por primera vez en años, algo cambió dentro de mí. No fue una explosión de ira, no fueron gritos ni lágrimas dramáticas. Fue algo mucho más peligroso, una claridad fría, cristalina, que me atravesó como un rayo. Caminé hacia mi habitación y me senté frente al tocador donde guardaba mis documentos importantes. Abrí el cajón de abajo, ese que siempre mantenía con llave, y saqué mi libreta bancaria. Las manos ya no me temblaban. Era extraño, después de años de vivir con esa ansiedad constante, de esa sensación de caminar sobre hielo delgado, ahora me sentía completamente calmada. Marqué el número del banco desde mi teléfono fijo. Buenos días. Habla Julieta Mendoza. Necesito revisar los movimientos de mi cuenta de los últimos días. La voz amable del empleado me confirmó lo que mi corazón ya sabía. El 23 de diciembre, un día después de que yo gastara mis ahorros en la cena navideña, alguien había retirado $1,200 de mi cuenta. La tarjeta adicional que le había dado a Esteban solo para emergencias hacía 3 años. ¿Desea que cancelemos esa tarjeta, señora Mendoza? Sí, dije sin dudarlo ni un segundo. Cancélela inmediatamente. Después marqué a la compañía de seguros. Esteban también tenía acceso como beneficiario a mi póliza de vida. Ya no más. Luego llamé a la inmobiliaria donde había puesto mi casa como aval para el préstamo que Esteban necesitaba para su negocio hace 2 años. El negocio que nunca despegó, pero el préstamo que yo seguía pagando mes tras mes con mi pensión. Con cada llamada que hacía, con cada cuenta que cerraba, con cada acceso que cancelaba, sentía como si estuviera quitándome cadenas invisibles que llevaba cargando durante años sin darme cuenta. Era curioso. Durante tanto tiempo había creído que el amor se demostraba dando, cediendo, sacrificándose. Había confundido ser útil con ser querida. Había creído que mientras más necesitaran de mí, menos probabilidades tenían de abandonarme. Qué equivocada había estado. Me levanté del tocador y caminé por toda la casa, viendo cada rincón con ojos nuevos. Esta casa que había comprado con el seguro de vida de mi esposo después de su muerte. Esta casa donde había criado a Esteban, donde había llorado sus primeras palabras, donde había curado sus rodillas raspadas, donde había esperado despierta cada noche de su adolescencia hasta escuchar que llegaba sano y salvo. Esta casa que ahora se sentía más como una tumba que como un hogar. En la sala estaba el piano que había comprado cuando Esteban tenía 8 años, porque le había dicho que quería aprender música. Nunca tocó ni una sola canción. En el estudio estaba la computadora que le había regalado para su graduación universitaria, la que usó 2 semanas antes de pedirme dinero para comprarse una nueva más moderna. Por toda la casa había rastros de una vida dedicada enteramente a otra persona. Fotos de Esteban en cada etapa de su crecimiento, pero ni una sola mía. Recuerdos de sus logros, sus intereses, sus caprichos, pero nada que hablara de quién era yo más allá de ser su madre. ¿Cuándo había sido la última vez que hice algo solo por mí? ¿Cuándo había sido la última vez que compré algo que quería, no que necesitaba para cuidar a alguien más? No podía recordarlo. Regresé a la cocina y volví a abrir la nevera vacía. Pero esta vez no sentí dolor. Sentí algo parecido al alivio. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día y finalmente puedes respirar. Tomé mi teléfono y marqué el número de Esteban. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Su voz sonaba molesta, como si mi llamada fuera una interrupción inconveniente en su día perfecto. «Hijo, necesito que vengas a casa. Tenemos que hablar». «Ay, mamá, estamos en plena celebración aquí. No puede ser después». «No, Esteban. Necesito que vengas ahora». Algo en mi tono debió alertarlo, porque su voz cambió. «¿Estás bien? ¿Te sientes mal?» «Estoy perfectamente bien. Mejor de lo que he estado en años. Pero necesito verte. Ya». «Está bien, está bien. Dame 1 hora y voy para allá».
Colgué y me senté a esperar. Pero no era la espera angustiosa de siempre, esa espera donde cada minuto se sentía como una eternidad porque dependía de la aprobación de alguien más. Esta vez era diferente. Esta vez yo tenía el control. Mientras esperaba, recordé una conversación que había tenido con mi vecina Vanessa hace unos meses. Estábamos tomando café en su jardín cuando ella me preguntó algo que me había incomodado mucho en ese momento. Julieta, ¿tú eres feliz? Por supuesto que soy feliz, había respondido automáticamente. Tengo a mi hijo, tengo salud, tengo una casa. ¿Qué más puedo pedir? Vanessa me había mirado con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han vivido mucho. Esa no era mi pregunta. Te pregunté si eres feliz. No si deberías estar feliz, no si tienes razones para estar feliz. Si tú eres feliz. Yo había cambiado el tema rápidamente, pero esa pregunta se había quedado dando vueltas en mi cabeza durante semanas. Ahora, sentada en mi cocina vacía, finalmente tenía la respuesta. No, no era feliz. No había sido feliz en años. Había estado tan ocupada tratando de hacer felices a otros, que había olvidado completamente que se sentía ser feliz yo misma. Pero lo más terrible de todo era darme cuenta de que mi sacrificio había sido inútil. Porque Esteban no era feliz tampoco. Un hombre feliz, un hombre que se siente amado y seguro, no trata a su madre como una sirvienta. Un hombre feliz no roba la comida de la nevera de su madre y se va a celebrar sin ella. Yo lo había malcriado. En mi intento desesperado de ser la madre perfecta, de darle todo lo que no había tenido con su padre ausente, lo había convertido en alguien incapaz de amar genuinamente. Y Brenda. Brenda simplemente había visto la oportunidad y la había tomado. Había visto a una suegra débil, desesperada por agradar, y la había aprovechado sin el menor remordimiento. El timbre sonó exactamente 1 hora después. Desde la ventana vi que Esteban había venido solo. Mejor así. Abrí la puerta y lo vi parado ahí, con esa expresión entre molesta y preocupada que había perfeccionado durante los últimos años. Llevaba puesta la camisa nueva que yo le había regalado el mes pasado, la que costó $200 de mi presupuesto para medicinas. Hola, mamá. ¿Qué era tan urgente? No me dio un beso, no me preguntó cómo había pasado la Navidad, no me agradeció por la comida. Entró a la casa como si fuera suya, se dirigió directamente a la sala y se sentó en su sillón favorito, ese donde había pasado incontables tardes viendo televisión mientras yo le llevaba snacks y bebidas. Siéntate, por favor, le dije, tomando la silla frente a él. Ya estoy sentado. ¿Qué pasa? Respiré profundo y lo miré a los ojos. Esos ojos que habían sido mi mundo entero durante casi 40 años. Esteban, ¿tú me amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces, como si estuviera traduciendo lo que acababa de escuchar. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que te amo. Eres mi mamá. No, hijo. Esa no era mi pregunta. Te pregunté si me amas a mí, a Julieta, a la persona, no al rol que represento en tu vida. Se removió incómodo en su asiento. No entiendo a dónde quieres llegar con esto, mamá. ¿Te sientes bien? ¿No será que necesitas cambiar las pastillas para la presión? Y ahí estaba. La táctica que siempre usaba cuando no quería enfrentar una conversación real. Hacer que yo dudara de mi cordura, de mi salud, de mi capacidad para pensar claramente. Pero esta vez no iba a funcionar. Estoy perfectamente lúcida, Esteban. Más lúcida de lo que he estado en años. Me incliné hacia adelante, manteniéndolo bajo mi mirada. Te voy a hacer otra pregunta, y quiero que me respondas con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? Se quedó callado. Vi cómo su mente trabajaba, tratando de recordar, y después vi el momento exacto en que se dio cuenta de que no podía encontrar una respuesta. Mamá, yo siempre me preocupo por ti. No te estoy preguntando si te preocupas. Te estoy preguntando cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy, sin que fuera porque necesitabas algo de mí. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo que había estado ahí durante años, pero que recién ahora estábamos viendo. ¿Sabes lo que hice esta mañana, hijo? Saqué la nota de Brenda de mi bolsillo y se la mostré. Encontré esto en mi nevera vacía. Su cara se puso pálida.
Por primera vez en la conversación, parecía genuinamente alarmado. Mamá, yo puedo explicarte. No necesitas explicarme nada. Ya entendí todo perfectamente. Doblé la nota con cuidado y la guardé de nuevo. Lo que necesito que entiendas tú es que las cosas van a cambiar a partir de hoy. ¿Qué quieres decir? Llamé al banco esta mañana. Tu tarjeta adicional ha sido cancelada. Los $1,200 que retiraste el 23 de diciembre son lo último que vas a tocar de mi dinero sin mi permiso. Se puso de pie como si lo hubiera golpeado. ¿Qué? Mamá, ese dinero era para los regalos de Navidad. Era para hacer que esta fecha fuera especial para todos. Para todos menos para mí, supongo. No digas eso. Tú también recibiste tu regalo. Te regalamos esa linda bufanda la semana pasada. Me reí. Una risa seca, sin humor. Una bufanda de $12 que compraron en el supermercado. Con mi propio dinero. ¿Sabes cuánto gasté yo en los regalos de ustedes? $400 en la cena que se robaron mientras dormía. $300 en el reloj que le regalé a Brenda. 200 en tu camisa nueva. Y otros 150 en perfumes y pequeños detalles. La matemática cruel de mi amor estaba ahí, expuesta entre nosotros como una herida abierta. Mamá, nosotros nunca te pedimos que gastaras tanto. No me lo pidieron porque sabían que yo lo haría de todos modos. Porque durante 40 años me han entrenado para creer que mi valor se mide por cuánto puedo dar, por cuánto puedo sacrificar, por cuán invisible puedo volverme para que ustedes sean felices. Se sentó de nuevo, pero ahora en el borde del sofá, inclinado hacia adelante. No es cierto, mamá. Nosotros te valoramos mucho. Solo que, bueno, Brenda pensó que sería más cómodo para todos si celebrábamos en casa de Vanessa, que tiene el comedor más grande. Brenda pensó. Sí, ella organizó todo. Dijo que así tú podrías descansar más y... Esteban. Mi voz cortó sus excusas como un cuchillo. Para. Se quedó callado. Tu esposa organizó una cena navideña con la comida que yo cociné, con el dinero que tú robaste de mi cuenta, en casa de mi vecina, y no me invitaron. Y tú vienes aquí a decirme que lo hicieron por mi bien. Puso su cabeza entre las manos. Cuando lo dices así suena terrible. Suena terrible porque es terrible, hijo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la casa de Vanessa, donde seguramente todavía estaban digiriendo mi comida, riéndose de chistes que nunca me contarían. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Esteban? ¿Qué, mamá? Que no es la primera vez. Y que yo los he dejado hacerlo una y otra vez porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola, miedo de que me abandonaran, miedo de ser una carga. Me di vuelta para mirarlo de frente. Pero esta mañana, parada frente a esa nevera vacía, me di cuenta de algo. Ya estoy sola, hijo. He estado sola durante años. La diferencia es que ahora lo acepto. No digas eso, mamá. Nosotros estamos aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo están aquí que no sea porque necesitan algo? ¿Cuándo me han llamado solo para saber de mí? ¿Cuándo hemos tenido una conversación sobre algo que no fuera tus problemas, tus necesidades, tus deseos? Otra vez ese silencio que se hacía más pesado con cada segundo. Voy a contarte algo que quizás no sepas, Esteban. Hace 3 meses me caí en el baño. Me lastimé la cadera tan feo que no pude caminar bien durante una semana. ¿Sabes cuántas veces me llamaste esa semana? Yo no sabía que te habías caído. Claro que no sabías. Porque nunca preguntas. Llamé a Vanessa, mi vecina, y ella me trajo las compras, me ayudó con la limpieza, hasta me llevó al médico. Una mujer que conocí hace 2 años se preocupó más por mí que mi propio hijo. Lo vi encogerse en su asiento. Por primera vez en años, parecía verdaderamente avergonzado. Mamá, yo no sabía. No sabías porque no te interesaba saber. Y está bien, hijo. Los hijos crecen, hacen su vida, es natural. Lo que no es natural es seguir usando a tu madre como un cajero automático emocional y financiero. Me senté de nuevo frente a él. Te voy a decir exactamente qué va a pasar de ahora en adelante. Ya no tienes acceso a mi dinero.
Ya no tienes llave de mi casa. Si quieres verme, vas a tener que llamar y pedirme permiso, como se hace con cualquier persona que respetas. Me estás echando de tu casa. Te estoy enseñando a tratarme como una persona, no como un servicio gratuito. Se puso de pie otra vez, esta vez con ira. No puedes hablarme así. Soy tu hijo. Precisamente por eso puedo hablarte así. Mi voz se mantuvo calmada, firme. Porque te amo lo suficiente como para decirte la verdad. Te he fallado como madre, Esteban. Te he dado tanto que nunca aprendiste a valorar nada. Te he protegido tanto de las consecuencias que nunca aprendiste responsabilidad. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una cuenta sin pedirme ayuda? ¿Cuándo resolviste un problema sin venir corriendo a que yo lo solucionara? Sus manos se convirtieron en puños. Tú siempre has querido ayudarme. Nunca me has dicho que no. Porque tenía miedo, hijo. Miedo de que me dejaras de querer si no era útil. Pero ya entendí algo. Tú ya no me quieres. Quieres lo que puedo darte. Y eso no es amor, es conveniencia. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz no temblaba. Y lo más triste de todo es que Brenda lo vio desde el primer día. Vio lo desesperada que estaba por ser aceptada, lo fácil que sería manipularme, lo poco que me valoraba mi propio hijo. Por eso se sintió tan cómoda vaciando mi nevera y dejándome esa nota cruel. Porque sabía que tú no ibas a defenderme. Yo no sabía de la nota. Pero sabías del plan. Sabías que iban a tomar mi comida. Sabías que me iban a dejar sola en Navidad. Y no dijiste nada porque a ti también te pareció conveniente. Se quedó parado ahí, respirando agitadamente, como un animal acorralado. ¿Y ahora qué? Me vas a castigar toda la vida. No te voy a castigar, Esteban. Te voy a dar la oportunidad de crecer. De aprender a ser un hombre de verdad, no un niño de 40 años que todavía mama del pecho de su madre. Se quedó ahí parado, mirándome como si fuera una extraña. Y quizás eso era exactamente lo que era para él, una extraña que se atrevía a ponerle límites por primera vez en su vida. No puedes hacerme esto, mamá. Somos familia. Exactamente. Somos familia. Y las familias se tratan con respeto, con consideración, con amor verdadero. No con el teatro barato que hemos estado representando durante años. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio vuelta. Brenda no va a estar contenta con esto. Y ahí estaba. La amenaza velada. La carta que había estado guardando para el momento en que yo me atreviera a revelarme. ¿Sabes qué, hijo? Ya no me importa si Brenda está contenta o no. Durante 5 años he caminado sobre cáscaras de huevo tratando de complacer a una mujer que me desprecia. Se acabó. Ella no te desprecia. En serio. Saqué mi teléfono y busqué los mensajes de WhatsApp. ¿Quieres que te lea algunos de los mensajes que me envía tu esposa? Su cara se puso tensa. Aquí dice, suegra, ¿podrías no usar tanto perfume cuando venimos a comer? A Esteban le da dolor de cabeza. O este otro, Julieta, creo que sería bueno que moderaras un poco las porciones. Esteban está subiendo de peso. ¿Y qué tal este? No sé si te diste cuenta, pero la casa huele raro cuando cocinas. ¿Podrías ventilar más? Con cada mensaje que leía, veía como la cara de Esteban se descomponía más. Nunca me defendiste de ninguno de estos comentarios, hijo. Nunca le dijiste a tu esposa que dejara de hablarle así a tu madre. ¿Sabes por qué? Porque estabas de acuerdo con ella. Mamá, yo. Y lo peor de todo es que yo me lo tragué. Cambié de perfume, cociné menos cantidad, abrí las ventanas hasta que me dio neumonía el invierno pasado. Todo por mantener la paz. Todo por no ser abandonada. Caminé hacia él, manteniéndolo bajo mi mirada. Pero ¿sabes qué descubrí hoy? Que ya estaba abandonada. Que llevan años abandonándome emocionalmente mientras seguían usando mi casa como hotel y mi billetera como su cuenta personal. Se fue sin decir una palabra más. Pero yo sabía que iba a volver. No solo, por supuesto. Iba a volver con Brenda, y probablemente con toda la artillería pesada que ella había estado guardando para una ocasión como esta. No tuve que esperar mucho.
2 horas después, escuché el auto de Esteban estacionándose afuera. Esta vez venían los dos. Los vi desde la ventana. Brenda caminaba con esa elegancia calculada que había perfeccionado durante años, pero había algo diferente en su postura. Algo más rígido, más combativo. Esteban se veía derrotado caminando detrás de ella. Toqué el timbre con esa secuencia particular que siempre usaba Brenda, 3 toques cortos, como si fuera la dueña de la casa. Abrí la puerta con calma. Hola. Brenda. Esteban. Julieta, tenemos que hablar. Brenda entró sin esperar invitación, como siempre había hecho. Esteban me contó sobre tu episodio de esta mañana. Mi episodio. Sí. Entendemos que estés pasando por un momento difícil. Las fiestas navideñas pueden ser muy abrumadoras para las personas de tu edad. Pero no puedes tomar decisiones irracionales que afecten a toda la familia. Se sentó en mi sofá con esa autoridad que había ido asumiendo gradualmente durante años. Esteban se quedó parado cerca de la puerta, como un niño esperando que los adultos resolvieran sus problemas. Decisiones irracionales como ¿qué, Brenda? ¿Cómo cancelar el acceso de Esteban a tu cuenta? ¿Cómo cambiar los beneficiarios de tu seguro? ¿Cómo hablarle a tu hijo como si fuera un extraño? Me senté frente a ella, notando por primera vez lo calculadamente que había elegido su ropa para esta visita. Un vestido negro conservador, maquillaje mínimo, el pelo recogido. Estaba representando el papel de la nuera preocupada. Dime algo, Brenda. ¿En algún momento de estos 5 años te has preguntado cómo me siento yo? Por supuesto que sí. Siempre nos preocupamos por ti. ¿En serio? Entonces explícame por qué esta mañana amanecí con mi nevera vacía y una nota tuya que decía, gracias por el banquete, suegra, punto. Por primera vez desde que la conocía, vi a Brenda perder la compostura. Solo por un segundo, pero lo vi. Un flash de pánico cruzó por sus ojos antes de que recuperara su máscara. Eso fue solo una broma, Julieta. Pensamos que te haría gracia. ¿Una broma? Sí. Queríamos sorprenderte llevando la comida a casa de Vanessa para que tú no tuvieras que limpiar después. Fue un gesto de consideración. La miré en silencio por largos segundos. Era fascinante ver cómo su mente trabajaba, cómo podía tomar la crueldad más pura y presentarla como un acto de bondad. Y la consideración incluía no invitarme a comer la comida que yo cociné. Bueno, tú estabas durmiendo, y no quisimos despertarte. Brenda. Mi voz cortó sus excusas como una hoja de afeitar. Para. Se enderezó en el sofá, con la barbilla levantada en esa pose desafiante que adoptaba cuando se sentía acorralada. ¿Parar qué? Para de mentir. Para de manipular. Para de actuar como si yo fuera estúpida. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Sé exactamente lo que hiciste, y sé exactamente por qué lo hiciste. Querías humillarme. Querías dejarme claro cuál es mi lugar en esta familia. Querías que entendiera que soy prescindible. Eso no es cierto. No. Me di vuelta para mirarla. Entonces explícame los $1,200 que Esteban retiró de mi cuenta el día después de que yo gastara todos mis ahorros en la cena. Vi cómo se las arreglaba para verse ofendida. Ese dinero era para gastos navideños legítimos. Para hacer que estas fiestas fueran especiales para todos. Para todos menos para mí. Para ti también. Te compramos esa linda bufanda. Con mi propio dinero. Se puso de pie, y por primera vez en 5 años, dejó caer completamente la máscara. ¿Sabes qué, Julieta? Tienes razón. Sí usamos tu comida. Sí usamos tu dinero. ¿Y sabes por qué? Porque tú nos lo ofreciste. Durante años has estado rogando por nuestra atención, suplicando que te incluyamos, comprando nuestro afecto con regalos y favores. Esteban se movió incómodo. Brenda, tal vez deberíamos. No, Esteban. Es hora de que tu madre escuche la verdad. Me miró directamente a los ojos. Tú has sido la que ha establecido esta dinámica, Julieta. Nosotros solo la hemos aceptado. Tienes razón, dije tranquilamente. Eso la descolocó. Había esperado gritos, lágrimas, súplicas.
No había esperado que le diera la razón. Tienes completamente razón, Brenda. Yo establecí esta dinámica. Yo les enseñé que podían tratarme como una sirvienta, como un cajero automático, como un mueble conveniente. Caminé hacia ella hasta que estuvimos cara a cara. Pero ¿sabes qué más tengo derecho a hacer? A cambiar esa dinámica. No puedes cambiar nada. Somos una familia, y las familias se cuidan entre sí. Exactamente. Las familias se cuidan entre sí. ¿Cuándo fue la última vez que tú me cuidaste a mí? Yo me preocupo por ti constantemente. ¿Te preocupas por mí o te preocupas por mantener tu acceso a mis recursos? Su cara se transformó completamente. Toda pretensión de cariño desapareció. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta de ti, Julieta? Tu victimización constante. Tu necesidad de hacer que todo gire alrededor de ti. Tu drama perpetuo. Mi drama. Sí, tu drama. Nadie me quiere, nadie me valora, estoy tan sola. Es agotador. ¿Has pensado que tal vez la razón por la que la gente se aleja de ti es porque eres una carga emocional? Ahí estaba. La verdad que había estado escondida detrás de 5 años de sonrisas falsas y cumplidos vacíos. Interesante teoría, Brenda. Entonces, ¿por qué han seguido viniendo durante todos estos años? Porque Esteban te ama y se siente obligado a cuidarte. Obligado. Sí, obligado. ¿Crees que a él le gusta venir aquí cada fin de semana? ¿Crees que disfruta escuchar tus quejas constantes sobre tu salud, tus vecinos, tu soledad? Miré a Esteban, que se había puesto completamente pálido. ¿Es eso cierto, hijo? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Dile la verdad, Esteban, insistió Brenda. Dile cómo te sientes cada vez que tienes que venir aquí. Dile lo aliviado que te sientes cuando finalmente podemos irnos. Brenda, por favor. No, está bien, dije. Quiero escucharlo. Esteban, ¿vienes a verme porque quieres o porque te sientes obligado? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Entiendo, murmuré. Mamá, no es tan simple. Claro que es tan simple, hijo. Durante años me he preguntado por qué se sentían tan incómodos cuando estaban aquí, por qué las visitas se hacían cada vez más cortas, por qué siempre parecían tener prisa por irse. Me senté de nuevo, sintiéndome extrañamente liberada. ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto? Que yo también me sentía obligada. Obligada a cocinar para ustedes aunque no lo apreciaran. Obligada a dar dinero aunque no me lo devolvieran. Obligada a sonreír mientras me faltaban el respeto. Nadie te obligó a nada, dijo Brenda. Tienes razón. Nadie me obligó. Lo hice porque tenía miedo. Miedo del abandono. Miedo de la soledad. Miedo de admitir que había criado a un hijo incapaz de amar genuinamente. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque silencioso. Vi cómo Esteban se encogía físicamente, como si cada palabra fuera una bofetada. Brenda, por el contrario, se irguió más, lista para el contraataque. ¡Qué dramática te has vuelto, Julieta! ¿Ahora resulta que Esteban no sabe amar? El mismo hombre que ha venido a visitarte religiosamente durante años. Visitas de obligación no son amor, Brenda. ¿Y qué es amor según tu definición? ¿Que vivamos pegados a ti las 24 horas del día? ¿Que no tengamos vida propia? Me levanté y caminé hacia la cocina. Ellos me siguieron, como si esta conversación necesitara un cambio de escenario para llegar a su conclusión. Amor es interesarse genuinamente por la otra persona. Amor es preguntar cómo estás sin esperar nada a cambio. Amor es recordar fechas importantes, detalles pequeños, momentos compartidos. Abrí la nevera, todavía vacía, y la cerré de nuevo. Amor es no robarse la cena navideña de tu madre y dejarle una nota burlándose de ella. Ya basta con esa historia de la cena. Brenda dio un manotazo en la mesa. Era solo comida. Puedes cocinar otra. No era solo comida, Brenda. Era 3 días de mi vida. Era mi esperanza de tener una Navidad en familia. Era mi último intento de sentirme parte de algo. Dios mío, qué melodramática. Melodramática.
La miré directamente a los ojos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que ustedes me regalaron algo que hubieran elegido pensando en mí? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron qué quería para mi cumpleaños? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin necesitar algo? Esteban finalmente habló, con voz quebrada. Mamá, nosotros te queremos. No me quieren, hijo. Me usan. Me toleran. Me soportan. Pero no me quieren. Caminé hacia el cajón donde guardaba las fotos familiares y saqué un álbum viejo. ¿Saben lo que hago los domingos en la tarde cuando ustedes se van? Abrí el álbum en la foto de la primera Navidad que pasamos juntos después de que Brenda llegara a la familia. Me siento aquí, en esta misma mesa, y trato de recordar cuándo exactamente dejé de ser una persona para convertirme en una función. Les mostré la foto. En ella, yo estaba sirviendo la cena mientras ellos ya estaban sentados comiendo. Ni siquiera me habían esperado. Miren esta foto. ¿Ven algo extraño? Brenda miró la foto con desdén. Es una foto normal de una cena familiar. Es una foto donde la anfitriona está sirviendo mientras los invitados ya están comiendo. Es una foto donde la madre es la sirvienta de su propia mesa. Pasé las páginas del álbum. Aquí hay cientos de fotos de los últimos 5 años. En el 90% de ellas, yo estoy sirviendo, limpiando, o completamente ausente porque era yo la que tomaba las fotos. Esteban se acercó para ver mejor. Nunca me había dado cuenta. Por supuesto que no te habías dado cuenta. Porque para ustedes era normal. Era mi rol. Era lo que se esperaba de mí. Cerré el álbum y lo guardé de nuevo. Pero ¿saben qué descubrí hace unas semanas? Que mi vecina Vanessa tiene fotos familiares donde ella sí aparece sentada a la mesa con su familia. Donde sí la esperan para empezar a comer. Donde sí la incluyen en las conversaciones. Brenda resopló. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Últimamente no hablas de otra cosa que no sea tu preciosa vecina. ¿Sabes por qué hablo tanto de ella? Porque es la primera persona en años que me trata como a un ser humano. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que cuando voy a su casa, ella me pregunta cómo estoy y espera la respuesta. Cuando cocino algo rico, me pide la receta porque genuinamente quiere aprender, no porque esté buscando maneras de criticar mi comida. Cuando me enfermo, viene a verme sin que yo se lo pida. Caminé hacia la ventana que daba al jardín de Vanessa. La semana pasada me ayudó a plantar esas flores que ven ahí. ¿Saben qué me dijo mientras trabajábamos? Esperé, pero ninguno de los dos respondió. Me dijo, Julieta, tienes unas manos tan bonitas para la jardinería. Deberías plantar más flores. Fue la primera vez en años que alguien me hacía un cumplido genuino. Nosotros siempre te hacemos cumplidos. ¿En serio, Brenda? ¿Cuál fue el último cumplido que me hiciste? Su cara se puso tensa. Podía ver cómo su mente trabajaba, tratando de inventar algo. Te dije que la comida estaba rica el domingo pasado. No, no me lo dijiste. Dijiste, está bien, pero le falta un poco de sal. Bueno, es que sí le faltaba sal. ¿Ves? Ni siquiera puedes reconocer que nunca me has hecho un cumplido sincero. Me di vuelta para mirarlos a ambos. ¿Saben cuál es la diferencia entre Vanessa y ustedes? Que ella me ve. Cuando hablo, me escucha. Cuando cocino, lo aprecia. Cuando me siento triste, se preocupa genuinamente. ¿Y qué quieres que hagamos? Que actuemos como Vanessa. No quiero que actúen como nadie, Brenda. Quiero que sean honestos. Quiero que admitan que no les importo como persona. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime 3 cosas que sepas sobre mí que no tengan que ver con lo que puedo hacer por ustedes. Se quedó callada. Dime cuál es mi color favorito. Dime qué música me gusta escuchar. Dime qué sueños tengo para mi futuro. Esteban intentó responder. ¿Te gusta el rojo? No. El verde. No. Siguió adivinando colores como si fuera un juego, hasta que se dio cuenta de lo patético que sonaba. Es amarillo, dije finalmente. Mi color favorito es el amarillo.
Como los girasoles que planté el año pasado y que ustedes nunca notaron. Como la blusa que me puse para su cumpleaños, Brenda, esperando que dijeras algo bonito sobre ella. Vi como los dos bajaban la mirada. Mi música favorita es el bolero, especialmente Armando Manzanero. Durante las tardes, cuando ustedes no están aquí, pongo sus canciones y recuerdo cuando era joven, cuando tenía sueños, cuando creía en el amor. Caminé hacia el reproductor de música que tenía en la sala y puse una canción suave. ¿Y mis sueños para el futuro? Bueno, hasta hace unas horas creía que no tenía ninguno. Pero esta mañana, parada frente a esa nevera vacía, me di cuenta de que todavía hay tiempo para tener sueños propios. ¿Qué clase de sueños?, preguntó Esteban, con voz pequeña. Quiero viajar. Quiero conocer el océano. Nunca en mi vida he visto el mar. ¿Sabían eso? Por sus caras, era obvio que no lo sabían. Quiero tomar clases de pintura. Quiero aprender a tocar el piano que compré para ti, Esteban, y que nunca usaste. Me senté al piano y toqué algunas notas desafinadas. Quiero invitar amigas a cenar y que sea yo la que se siente a la mesa como una invitada especial. Quiero usar mis platos buenos en una comida donde yo sea el centro de atención, no la sirvienta invisible. Mamá, puedes hacer todas esas cosas. Nadie te lo impide. ¿En serio, Esteban? ¿Con qué dinero? Durante años he gastado todos mis ahorros en ustedes. ¿Con qué tiempo? Cada fin de semana estoy cocinando para sus visitas. ¿Con qué energía emocional? Cada noche me acuesto preguntándome qué hice mal para que mi propio hijo me trate como una extraña. Brenda se impacientó. Bueno, ¿y cuál es tu gran plan ahora? Echarnos de tu vida y vivir como una ermitaña. Mi plan es aprender a vivir para mí misma. Mi plan es recuperar mi identidad. Mi plan es descubrir quién soy yo cuando no estoy definida por lo que puedo hacer por otros. ¿Y nosotros qué? Ustedes van a tener que decidir si quieren conocer a esa mujer. Si quieren construir una relación real conmigo, basada en respeto mutuo y cariño genuino. ¿Y si no? La miré directamente a los ojos. Entonces van a tener que aprender a vivir sin mi dinero, sin mi casa, sin mi cocina, y sin mi disponibilidad incondicional. Se produjo un silencio tenso. Podía ver cómo ambos procesaban las implicaciones de lo que acababa de decir. ¿Nos estás amenazando?, preguntó Brenda. No los estoy amenazando. Les estoy ofreciendo una opción. Pueden elegir cambiar la dinámica de nuestra relación, o pueden elegir no tener relación conmigo. Pero eres su madre. Exactamente. Soy su madre. No su empleada, no su banco personal, no su sirvienta de tiempo completo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio cargado de decisiones que se estaban tomando en tiempo real. Podía ver cómo las mentes de ambos trabajaban, evaluando opciones, calculando pérdidas, midiendo cuánto estaban dispuestos a ceder para mantener sus beneficios. Brenda fue la primera en romper el silencio, pero esta vez con una voz completamente diferente. Más suave, más calculada. Julieta, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones navideñas. ¿Qué te parece si nos calmamos un poco y hablamos de esto con más tranquilidad? Ahí estaba. El cambio de táctica. Cuando la confrontación directa no funcionaba, llegaba la manipulación sutil. Estoy perfectamente tranquila, Brenda. Sé que sí, por supuesto. Solo creo que tal vez estás tomando decisiones muy drásticas basándote en un malentendido. ¿Qué malentendido? El asunto de la comida, la nota, todo eso. Tal vez no nos explicamos bien. Esteban aprovechó la apertura que le daba su esposa. Sí, mamá. Tal vez deberíamos empezar de nuevo. Explicarte mejor lo que realmente pasó. Los miré a ambos con curiosidad científica. Era fascinante ver cómo podían reconstruir la realidad en tiempo real para adaptarla a sus necesidades. Los escucho. Brenda se acercó y trató de tomarme de la mano. Yo la retiré suavemente. Lo que pasó fue que Vanessa nos invitó a almorzar en su casa. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de que no había preparado suficiente comida para todos. Entonces decidimos traer parte de la comida que tú habías preparado para ayudarla, continuó Esteban. Era un gesto de generosidad, añadió Brenda.
Sabíamos que tú estarías orgullosa de que compartiéramos tu deliciosa comida con los vecinos. ¿Y la nota? Esteban se veía incómodo. La nota fue idea mía, admitió Brenda. Quería agradecerte por tu generosidad de una manera especial. Pero ahora vemos que lo malinterpretaste, dijo Esteban rápidamente. Los miré en silencio durante largos segundos. Era impresionante la facilidad con la que podían reescribir la historia, pintándose como héroes generosos en lugar de ladrones crueles. ¿Y por qué no me invitaron a participar en este gesto de generosidad? Porque estabas durmiendo, respondió Brenda inmediatamente. Y te veías tan cansada después de tanto cocinar. ¿Y los $1,200? Eso fue para comprar regalos adicionales para Vanessa y su familia, como agradecimiento por su hospitalidad. Era perfecta. La mentira era absolutamente perfecta. Si yo fuera la mujer desesperada y necesitada de aprobación que había sido hasta esa mañana, probablemente me la habría tragado entera. Pero ya no era esa mujer. ¿Saben qué es lo más interesante de su historia? Se miraron entre ellos, confundidos. Que llamé a Vanessa hace una hora. Vi cómo la sangre se drenaba de sus caras. Resulta que Vanessa no los invitó a almorzar. Ustedes llegaron a su puerta con mi comida, le dijeron que era un regalo de Navidad que habían preparado juntos, y le pidieron si podían celebrar allí porque en mi casa había problemas con la calefacción, punto. Brenda abrió la boca para decir algo, pero la corté con un gesto. Vanessa, que es una mujer educada, los dejó entrar y comieron mi comida mientras le contaban lo agotador que era cuidar de una suegra mayor que se estaba volviendo un poco demandante, punto. Esteban se hundió en el sofá como si hubiera recibido un golpe físico. Mamá, yo nunca dije eso. Vanessa tiene muy buena memoria, hijo. Según ella, tú dijiste textualmente, mi madre está pasando por una etapa difícil. A veces se pone muy melodramática y demandante. Es agotador. Yo no quise decir. ¿No quisiste decir qué, Esteban? La verdad. Me senté frente a ellos, completamente calmada. Lo que más me impresiona de todo esto es la facilidad con la que mienten. Y lo peor es que creo que ustedes mismos se creen sus mentiras. Brenda trató una última táctica. Julieta, aunque hubiera pasado exactamente como tú dices, ¿no crees que estás exagerando un poco? Al fin y al cabo, era solo una cena. Solo una cena. Sí, podemos compensarte. Podemos llevarte a cenar afuera mañana, a cualquier restaurante que quieras. Con mi dinero. Bueno, podríamos dividir la cuenta. Me reí. Una risa genuina. Liberadora. ¿Saben cuál fue el momento exacto en que me di cuenta de lo tóxica que se había vuelto nuestra relación? Esperaron. Fue cuando Vanessa me contó cómo ustedes describieron la comida que se llevaron. Dijeron que era algo que habían preparado juntos. Ni siquiera pudieron darme crédito por mi propio trabajo. Fue un malentendido. No, Brenda. Fue una elección consciente. Eligieron borrarme de la narrativa incluso cuando era mi esfuerzo el que los hacía quedar bien. Me levanté y caminé hacia la puerta de entrada. Creo que ya hemos hablado suficiente por hoy. ¿Nos estás echando?, preguntó Esteban, incrédulo. Les estoy dando la oportunidad de irse con dignidad. No puedes hacer esto. Brenda se puso de pie, furiosa. Somos tu familia. La familia no se comporta así, Brenda. ¿Cómo qué? Como personas normales que cometen errores. Como personas que roban, mienten, manipulan y después tratan de hacer quedar loca a su víctima. Abrí la puerta de par en par. Tienen dos opciones. Pueden irse ahora y tomarse unos días para pensar si realmente quieren cambiar la dinámica de nuestra relación, o puedo llamar a la policía y reportar el robo de $1,200. No te atreverías. ¿En serio quieres averiguarlo? Saqué mi teléfono y marqué los 3 primeros números. Está bien, está bien. Esteban se puso de pie rápidamente. Nos vamos. Pero Brenda no estaba lista para rendirse. Esto es un error terrible, Julieta. Nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. ¿Qué vas a hacer cuando te enfermes? ¿Cuándo necesites ayuda? ¿Quién va a cuidarte? No lo sé,
Brenda. Pero lo que sí sé es que prefiero enfrentarme sola a la vejez que seguir siendo abusada por las únicas dos personas que se supone que me deberían amar. Nadie te está abusando. ¿No? ¿Cómo le llamas a tomar dinero de mi cuenta sin permiso? Era para gastos familiares. ¿Cómo le llamas a llevarte mi comida y dejarme sola en Navidad? Era un malentendido. ¿Cómo le llamas a hablar mal de mí con los vecinos? Estábamos preocupados por ti. ¿Cómo le llamas a 5 años de hacerme sentir invisible en mi propia casa? Se quedó sin respuestas prefabricadas. Esteban, dije, volteándome hacia mi hijo. Te voy a hacer una pregunta muy simple, y quiero que me respondas con total honestidad. ¿Qué? Si yo no tuviera dinero, si no tuviera casa, si no pudiera cocinar para ti, ¿seguirías visitándome? El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que había recibido en años. Eso pensé, murmuré. Brenda trató de rescatar la situación. Por supuesto que sí. Esteban te ama incondicionalmente. Entonces, ¿por qué no puede responder? Miré a mi hijo, este hombre de 40 años que había criado con tanto amor, con tanta dedicación, con tantos sacrificios. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Esteban? ¿Qué, mamá? Que yo también te amo incondicionalmente. Te amo tanto que voy a hacer algo que debí haber hecho hace años. ¿Qué? Voy a dejarte ir. Voy a dejar de ser tu red de seguridad para que puedas aprender a ser un hombre completo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Te amo lo suficiente como para permitir que fracases. Te amo lo suficiente como para forzarte a crecer. Te amo lo suficiente como para arriesgar perderte para siempre si esa es la única manera de que aprendas a valorar lo que tienes. Esteban se quedó parado en el umbral de la puerta, como si estuviera dividido entre dos mundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en años, vi al niño que había sido, no al hombre egoísta en que se había convertido. Mamá, no quiero perderte. Entonces no me pierdas, hijo. Pero si decides quedarte en mi vida, va a ser bajo términos completamente diferentes. Brenda lo jaló del brazo. Vamos, Esteban. Tu madre claramente está pasando por algún tipo de crisis. Cuando se le pase, todo volverá a la normalidad. No, Brenda, dije firmemente. Nada va a volver a la normalidad. Esto es la nueva normalidad. Se dieron vuelta para irse, pero antes de que llegaran al auto, Esteban se detuvo y regresó corriendo hacia mí. Mamá, espera, por favor. Brenda se quedó junto al auto, claramente molesta, pero no se acercó. ¿Qué pasa, hijo? Yo no sabía que te sentías así. Realmente no sabía. Lo sé, Esteban. Y esa es parte del problema. Has vivido durante años sin preguntarte cómo me siento. ¿Cómo puedo arreglar esto? Dime qué tengo que hacer. Su desesperación me partió el corazón, pero también me dio esperanza. Era la primera vez en años que lo veía genuinamente preocupado por mí. No puedes arreglar años de daño de la noche a la mañana, hijo. Esto va a tomar tiempo. Va a requerir cambios reales. Estoy dispuesto a cambiar. Te lo juro. ¿Estás dispuesto a defender a tu madre cuando tu esposa me falte el respeto? Miró hacia Brenda, que nos observaba con los brazos cruzados. Sí. ¿Estás dispuesto a visitarme porque quieres verme, no porque necesitas algo? Sí. ¿Estás dispuesto a construir una relación donde yo no sea solo la que da, sino también la que recibe? Sí, mamá. Sí a todo. Entonces dame tiempo. Dame espacio. Y cuando estés listo para tratarme como a una persona que merece respeto, llámame. Lo abracé, y por un momento, fue como abrazar al niño que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Te amo, hijo. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a permitir que ese amor se convierta en mi prisión. Se fue con lágrimas en los ojos, y yo cerré la puerta sintiendo una mezcla extraña de dolor y liberación. La casa se quedó en silencio. Un silencio diferente al que había experimentado durante años. Este no era el silencio de la soledad impuesta, sino el silencio de la paz elegida. Caminé por toda la casa, viéndola con ojos nuevos.
Si la presión constante de mantenerla perfecta para las visitas de Esteban, si la ansiedad de tener que cocinar para personas que no apreciaban mi esfuerzo, la casa se sentía más grande, más mía. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Solo para mí. Ni muy dulce, como le gustaba a Esteban, ni sin azúcar, como prefería Brenda. Exactamente como a mí me gustaba. Mientras el agua hervía, sonó el timbre. Por un momento, pensé que tal vez Esteban había regresado. Pero cuando abrí la puerta, era Vanessa. Hola, Julieta. Vi que se fueron Esteban y Brenda. ¿Está todo bien? La invité a pasar. Nos sentamos en la sala, y por primera vez en años, yo no salté inmediatamente a ofrecer comida, bebidas, o a disculparme por el estado de la casa. ¿Quieres que te cuente lo que realmente pasó hoy?, le pregunté. Solo si tú quieres contármelo. Y se lo conté todo. Desde la nevera vacía hasta la confrontación final. Vanessa me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin tratar de minimizar mi dolor o justificar las acciones de mi hijo. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por unos momentos. ¿Sabes qué pienso, Julieta? ¿Qué? Pienso que hoy fue el primer día del resto de tu vida. ¿Cómo? Durante todos estos meses que hemos sido vecinas, te he visto vivir para otros. Siempre preocupada por complacer, por no molestar, por ser la madre perfecta, la suegra perfecta. Pero nunca te había visto vivir para ti. Se inclinó hacia adelante. Hoy, por primera vez, te vi defenderte. Te vi poner límites. Te vi actuar como la mujer fuerte que siempre has sido por dentro. No me siento fuerte. Me siento asustada. Por supuesto que te sientes asustada. Has vivido tanto tiempo definida por tus relaciones con otros que probablemente no recuerdas quién eres tú sola. Exactamente. ¿Y si descubro que no soy nadie sin ellos? ¿Y si descubres que eres alguien mucho más interesante de lo que creías? Su pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza mucho después de que se fuera. Esa noche, me senté en mi cama con un cuaderno que no había usado en años. En la primera página escribí: ¿Quién es Julieta? No pude escribir nada más. Después de 68 años de vida, no sabía cómo responder esa pregunta sin hacer referencia a otras personas. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Mi teléfono no sonaba. Nadie llegaba de visita inesperada. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. El segundo día, decidí cocinar algo que nunca había hecho porque a Esteban no le gustaba: pescado con salsa de mango. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando de sabores que había negado durante años. El tercer día, fui al banco y abrí una cuenta nueva. Una cuenta que solo yo conocía, donde empecé a depositar mi pensión completa por primera vez en años. El cuarto día, llamé a una agencia de viajes. Buenos días, quisiera información sobre excursiones a la playa. ¿Para cuántas personas? Solo para mí. ¿Cuándo le gustaría viajar? Lo antes posible. El quinto día, Esteban llamó. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Estoy bien. ¿Y tú? Yo. Estoy pensando mucho en lo que hablamos. Me alegra escuchar eso. ¿Podríamos vernos? Solo tú y yo. Sin Brenda. ¿Por qué sin Brenda? Porque creo que parte del problema es que nunca hemos hablado a solas. Siempre está ella, o siempre hay alguna distracción. ¿Y qué opina Brenda de esa idea? No le gusta, pero por primera vez en 5 años, no me importa si le gusta o no. Sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Puedes venir mañana a las 3 de la tarde? Sí, ahí estaré. Pero Esteban, quiero que sepas que las cosas van a ser diferentes. Vamos a hablar como dos adultos que se respetan mutuamente, no como madre desesperada e hijo condescendiente. Entiendo. ¿Y mamá? Sí. Gracias por no rendirte conmigo. Cuando colgué, me di cuenta de que era la primera conversación genuina que habíamos tenido en años. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo: revisar el testamento que había hecho 5 años atrás. Lo leí completo y me sorprendí de ver cuántas cosas le había dejado a Brenda, una mujer que ni siquiera me respetaba. Llamé a mi abogado. Rodrigo, soy Julieta Mendoza.
Necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Por supuesto, doña Julieta. ¿Qué tipo de cambios? Primero, quiero establecer que cualquier herencia está condicionada al comportamiento y respeto hacia mí mientras esté viva. Interesante. ¿Puede ser más específica? Si alguien me falta el respeto, abusa de mi confianza o me trata mal, pierde automáticamente cualquier derecho a mi herencia. ¿Y cómo definimos falta de respeto? Usar mi dinero sin permiso, hablar mal de mí a terceros, ignorar mis sentimientos o tratarme como una sirvienta en lugar de como un miembro de la familia. Entiendo. ¿Algo más? Sí. Quiero dejar una parte importante de mi herencia a organizaciones de caridad y otra parte a personas que realmente me han tratado bien durante mis últimos años. ¿Cómo quién? Como mi vecina Vanessa, que me ha mostrado más respeto y cariño en 2 años que mi propia familia en décadas. Mientras hablaba con Rodrigo, me di cuenta de que no estaba actuando por venganza o despecho. Estaba actuando por primera vez en mi vida con verdadera sabiduría. Si Esteban realmente quería cambiar, tendría muchas oportunidades de demostrarlo. Pero si no cambiaba, al menos mi dinero y mis pertenencias irían a personas que realmente las valoraran. El 6º día, recibí un mensaje de texto de Brenda. Julieta, creo que deberíamos hablar. Esteban me contó sobre su visita de mañana. Me parece que está siendo muy dura con él. Le respondí, Brenda, la dureza habría sido echarlo de mi vida para siempre. La esperanza es darle una oportunidad de cambiar. Si realmente lo amas, vas a apoyar ese cambio en lugar de sabotearlo. No me respondió. La mañana del 7º día, me levanté temprano y me preparé con cuidado para la visita de Esteban. Me puse mi vestido amarillo favorito, me maquillé, y hasta me puse un poco del perfume que tanto le molestaba a Brenda. A las 2:30, ya estaba lista. Había preparado café y había comprado algunas galletas, pero esta vez no iba a ser yo la única que sirviera. Esta vez íbamos a ser 2 adultos compartiendo una merienda. A las 3 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Esteban parado ahí con un ramo de girasoles en las manos. Girasoles amarillos, brillantes, hermosos. Me quedé sin palabras. Recordé que dijiste que tu color favorito era el amarillo, dijo con voz temblorosa. Y me di cuenta de que nunca te había regalado flores. En 40 años. Nunca te había regalado flores. Tomé el ramo con cuidado, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Son hermosos, hijo. Gracias. Entramos a la sala y, para mi sorpresa, él se dirigió directamente a la cocina. ¿Puedo ayudarte a preparar el café? ¿O ya lo tienes listo? Esta pequeña pregunta, este gesto tan simple, me emocionó más de lo que esperaba. Ya está listo, pero puedes ayudarme a llevarlo a la mesa. Trabajamos juntos en silencio, él cargando la bandeja, yo los girasoles en su jarrón nuevo. Nos sentamos uno frente al otro, pero esta vez no había la tensión habitual. Había algo diferente en el aire. Mamá, he estado pensando mucho desde el día de Navidad. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Llegué a la conclusión de que he sido un hijo terrible. No eres un hijo terrible, Esteban. Eres un hijo que nunca aprendió a ser hijo de verdad. ¿Cuál es la diferencia? Un hijo terrible es malvado por naturaleza. Un hijo que nunca aprendió puede cambiar, si realmente quiere. Tomó un sorbo de café, pensativo. ¿Cómo fue que llegamos a este punto, mamá? Honestamente, creo que empezó cuando tu padre se fue. Yo tenía tanto miedo de perderte a ti también que convertí el amor en desesperación. ¿Cómo? Te di todo lo que pedías para asegurarme de que nunca tuvieras una razón para irte. Te protegí de todas las consecuencias para que nunca te sintieras incómodo. Te puse en el centro de mi universo para que nunca te sintieras abandonado. Me incliné hacia adelante, pero en el proceso, te enseñé que el mundo giraba alrededor de ti, que otras personas existían solo para servirte, que el amor se medía por cuánto podías recibir, no por cuánto podías dar. Nunca pensé en eso así. Por supuesto que no, porque cuando algo es tan normal en tu vida que se vuelve invisible. ¿Y Brenda? Suspiré profundamente. Brenda vio la dinámica que existía entre nosotros y la aprovechó, pero no la culpo completamente.
Ella simplemente se adaptó al patrón que ya existía. Pero la nota que te dejó. La nota fue cruel, sí, pero fue el resultado lógico de años de falta de respeto normalizada. Puedes perdonarme, mamá. Ya te perdoné, hijo. Me perdoné a mí también. Pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como eran. ¿Qué significa entonces? Significa que estamos empezando desde cero, que tenemos la oportunidad de construir una relación nueva, más saludable. ¿Cómo? Me levanté y traje el cuaderno donde había estado escribiendo durante la semana. He estado haciendo una lista de cosas que quiero cambiar en mi vida. ¿Puedo verla? Claro. Le mostré la página donde había escrito, cosas que quiero hacer por mí misma. Quiero viajar al océano. Quiero tomar clases de pintura. Quiero aprender a tocar piano. Quiero hacer amigas nuevas. Quiero usar mi dinero en cosas que me hagan feliz. Esteban leyó en silencio. Y aquí le mostré la siguiente página. Está la lista de cosas que ya no voy a hacer. Ya no voy a cocinar para visitas que no me aprecian. Ya no voy a prestar dinero sin fecha de devolución. Ya no voy a permitir que me falten el respeto en mi propia casa. Ya no voy a ser invisible en las reuniones familiares. ¿Y qué puedo hacer yo para apoyarte en estos cambios? La pregunta me sorprendió. Era exactamente la pregunta correcta. Puedes empezar por tratarme como a una persona completa, no solo como a tu madre. ¿Qué significa eso? Significa preguntarme cómo estoy y realmente escuchar la respuesta. Significa compartir cosas de tu vida que no tengan que ver con problemas que necesitas que yo resuelva. Significa defender mi dignidad, especialmente frente a tu esposa. ¿Y si Brenda no cambia? Esa va a ser tu decisión, hijo. Pero ya no voy a pretender que me llevo bien con alguien que me trata mal solo para mantener la paz familiar. Entiendo. Nos quedamos en silencio por unos minutos, cada uno procesando la conversación. Mamá, ¿puedo contarte algo? Por supuesto. Estos últimos días, sin poder venir aquí cuando quería, sin poder usar tu dinero cuando lo necesitaba, sin poder traer a Brenda para que cocinara algo rápido, me di cuenta de cuánto dependía de ti. ¿Y cómo te sientes con eso? Avergonzado. Y asustado. ¿Por qué asustado? Porque no sé si puedo cambiar. He sido así durante tanto tiempo que no sé cómo ser diferente. El primer paso para cambiar es reconocer que necesitas cambiar. Ya diste ese paso. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso es decidir que quieres cambiar más de lo que quieres seguir igual. Ya decidí eso también. Entonces el tercer paso es empezar con acciones pequeñas pero consistentes. ¿Cómo qué? Como llamarme una vez por semana solo para saber cómo estoy. Como visitarme sin pedirme nada. Como recordar fechas importantes. Como incluirme en decisiones que me afectan. ¿Y qué pasa con Brenda? ¿Qué pasa con ella? Está furiosa. Dice que te has vuelto loca, que estás manipulándome, que esto va a destruir nuestra familia. ¿Y qué piensas tú? Pienso que tal vez ella tiene miedo de que yo cambie porque eso significa que ella también va a tener que cambiar. Esa es una observación muy madura, hijo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Que tú te ves diferente. Más viva. Más presente. Me siento diferente. ¿Cómo? Me siento como si hubiera estado durmiendo durante años y finalmente despertara. Se inclinó hacia adelante. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero... ¿Qué? ¿Podrías darme una oportunidad de conocer a esta nueva versión de ti? La pregunta me llegó directo al corazón. ¿Realmente quieres conocerme, Esteban? Sí. Quiero saber qué música te gusta, qué sueños tienes, qué te hace reír. Quiero saber qué piensas sobre cosas que no tienen nada que ver conmigo. ¿Y estás dispuesto a compartir lo mismo conmigo? Sí. ¿Y estás dispuesto a hacer esto aunque Brenda no esté de acuerdo? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Sí. Entonces sí, hijo. Te voy a dar esa oportunidad. Se puso de pie y me abrazó.
Pero esta vez era diferente. No era el abrazo rápido y obligatorio de antes. Era un abrazo real, lleno de emoción genuina. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo cuando se separó. «Claro. ¿Cómo puedo compensar todo el tiempo perdido?». «No puedes compensar el tiempo perdido, Esteban. Pero puedes aprovechar el tiempo que nos queda». «¿Cómo empezamos?». Empezamos siendo honestos el uno con el otro. Empezamos tratándonos como adultos iguales. Empezamos construyendo una amistad real, además de ser madre e hijo. «¿Me vas a contar sobre tu viaje a la playa?». Me sorprendió que lo supiera. «¿Cómo sabes de mi viaje?». «Vanessa me lo mencionó cuando la vi en el supermercado». «¿Y qué piensas al respecto?». «Pienso que es hora de que hagas cosas que te hagan feliz». «¿No te molesta que vaya a gastar dinero en mí misma?». «Me molesta que tengas que preguntarme eso. Es tu dinero, mamá. Siempre ha sido tu dinero». Nos sentamos de nuevo y le conté sobre mis planes. El viaje a la playa, las clases de pintura, el piano que finalmente iba a aprender a tocar. «¿Sabes qué me gustaría?», dijo después de escuchar todo. «¿Qué?». «Me gustaría acompañarte a una de tus clases de pintura. No para interferir o para cuidarte, sino porque tengo curiosidad de ver esa faceta tuya». «¿En serio?». «En serio». «¿Y Brenda?». «Brenda va a tener que acostumbrarse a que mi relación contigo ya no dependa de su aprobación». Por primera vez en años, vi a mi hijo como un hombre adulto capaz de tomar decisiones difíciles. «Hay algo más que quiero decirte, Esteban». «¿Qué?». «Te amo. Te he amado desde el momento en que naciste. Pero durante mucho tiempo confundí amar con complacer, amar con sacrificar mi propia identidad. ¿Y ahora?». «Ahora entiendo que el amor verdadero incluye respeto mutuo, límites saludables y la libertad de ser uno mismo». «¿Crees que podemos lograrlo?». «Creo que podemos intentarlo. Pero va a requerir que ambos cambiemos, que ambos crezcamos». «Estoy dispuesto». «Yo también». Cuando se fue esa tarde, por primera vez en años me quedé con una sensación de esperanza en lugar de vacío. Tal vez no era demasiado tarde para tener una relación real con mi hijo. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «Hoy conocí a mi hijo como persona, no solo como mi responsabilidad. Es un buen comienzo». Al día siguiente, Vanessa vino a visitarme. «¿Cómo fue la reunión con Esteban?». «Diferente. Real. Esperanzadora». «Me alegra escuchar eso». «¿Sabes qué es lo más extraño de todo?». «¿Qué?». «Que al dejar de vivir para él, finalmente pude empezar a vivir con él». Esa es la diferencia entre el amor dependiente y el amor libre. ¿Y sabes qué más?». «¿Qué?». Por primera vez en 68 años, me siento emocionada por mi futuro. ¿Por qué? Porque finalmente es mío.